Trabajo en la parte trasera de una tienda de abarrotes en Astrax, Ciudad Juárez, Chihuahua. No te voy a decir en cuál. Si alguna vez encuentras la puerta por ti mismo, no necesitarás indicaciones. Por fuera, parece un lugar como cualquier otro. Puertas automáticas, estantes demasiado apretados, congeladores que zumban más fuerte de lo que deberían. Probablemente has estado en uno igual. Todo el mundo lo ha hecho, y de eso se trata. La parte en la que trabajo no está a la vista del público, está detrás, pasando las puertas dobles batientes por donde los empleados entran y salen todo el día sin pensarlo. La zona de almacén, tarimas apiladas de forma desigual, cajas mal etiquetadas, productos de limpieza metidos en las esquinas. El olor allá atrás siempre es una mezcla de cartón, aire frío y lo último que se haya derramado. Hay un pasillo al fondo del todo. La mayoría de la gente no lo ve. Incluso los empleados no bajan por ahí a menos que se lo ordenen. Es estrecho, de paredes de concreto, con una sola luz parpadeante en el techo. Al final hay una puerta de metal, sin etiqueta, sin manija por fuera, solo un teclado numérico montado en la pared de al lado. Y ahí es donde trabajo. No postulé a este trabajo de ninguna forma normal. No hubo convocatoria, ni entrevista ni papeleo. Recibí un mensaje a través de alguien con quien solía trabajar. Un tipo que se encargaba de contratos de limpieza, para lugares que no querían que se hicieran preguntas. Dijo que había un trabajo que pagaba muy bien. Dijo que trabajaría bajo techo. Dijo que estaría solo la mayor parte del tiempo. Pregunté qué iba a limpiar. Él me dijo, no quieres saberlo, pero ya te darás cuenta. Lo primero que me dieron no fue un uniforme ni una credencial, fue una lista. Cloro industrial, no del que compras en las tiendas, sino uno mucho más fuerte. Guantes, lo suficientemente gruesos como para que no sientas lo que estás tocando. Bolsas de alta resistencia selladas en la parte superior, una espátula y una segunda espátula más pequeña para las esquinas. Fueron muy específicos con esa parte. Recuerdo haber preguntado por qué necesitaba dos. Me dijeron lo entenderás después de tu primer turno. Y no se equivocaron. El pago es de 10,000 por trabajo, tarifa fija. No importa cuánto tiempo tomes siempre y cuando regreses. Esa es la parte que no dicen en voz alta, pero se sobreentiende. No registran las horas, no te vigilan. Entras, haces el trabajo y sales. Te reemplazan. Así es el sistema. La puerta conduce a lo que ellos llaman los backrooms. No sé quién le puso ese nombre, no sé de dónde salió. Lo único que sé es que existe y no debería. A veces la gente cae ahí dentro, no muy a menudo, pero lo suficiente, como para que haya un sistema diseñado para lidiar con ello. Un paso en falso, el lugar equivocado, el momento equivocado. Estás caminando por un lugar normal y, de repente, ya no estás ahí. La mayoría de esas personas no regresan. Algunos sí lo hacen, pero no de una manera que ayude a nadie. Y ahí es donde entro yo. No bajo ahí para explorar. No bajo ahí para descifrar nada. Bajo ahí después de que algo ya sucedió. Después de que alguien cometió un error. Después de que algo salió mal. Yo limpio lo que queda. A veces es algo pequeño. Una sección de alfombra que no se limpia. Sin importar cuánto cloro uses. Un rastro que no lleva a ninguna parte. Equipo tirado que nunca volvieron a recoger. Lo embolsas, lo limpias y sigues las flechas para salir. Otras veces no es algo pequeño. No te avisan con anticipación, solo te dicen lleva extra. Extra cloro, extra bolsas, extra guantes. Así es como te das cuenta. Ya no hago preguntas. Al principio sí lo intenté. Preguntételo este lugar por qué estaba la puerta ahí, por qué se movía. Esa es otra cosa. Me dijeron que la ubicación cambia cada 6 años. La misma puerta, diferente lugar. Nadie sabe por qué ni cómo. Casi ahora está aquí. Ciudad Juárez, Chihuahua. En la parte trasera de una tienda de abarrotes en la que nadie piensa dos veces. Dentro de 6 años ya no estará. Pregunté qué pasa cuando se mueve, me dijeron, ya no serás nuestro problema. Ese fue el final de la conversación. Ahora bien, la primera vez que crucé la puerta, esperaba algo dramático. Ruido, aire frío, presión, algo que me dijera que estaba entrando en un lugar diferente. No hubo nada de eso. Abres la puerta, la cruzas y simplemente estás ahí. Paredes hasta donde alcanza la vista. El espacio no tiene sentido. Los pasillos se extienden demasiado, las vueltas no alinean bien. Puedes caminar en línea recta y terminar en un lugar donde no deberías estar. Por eso importan las flechas. No las cuestionas, no intentas entenderlas, solo las sigues o no regresas. Mi primer trabajo fue sencillo. Al menos eso fue lo que me dijeron, una limpieza pequeña. Yo aún no sabía lo que eso significa. Llevé lo que me dijeron que llevara. Cloro, bolsas, guantes, herramientas. Encontré el lugar que marcaron. Hice el trabajo. Tomó menos de una hora. Cuando salí entendí por qué me dieron la lista. También entendí por qué el pago era el que era. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente como para no pensar en renunciar. No porque me guste, no me gusta. Pero una vez que entiendes cómo funciona este lugar, empiezas a darte cuenta de algo. Alguien tiene que hacerlo. Porque los trabajos no paran. Siempre hay otro esperando.
Antes de mi primer turno real me dieron 6 reglas, sin explicaciones ni discusiones, solo una lista, y me dijeron que la siguiera al pie de la letra. Regla 1. Siempre sigue las flechas amarillas. Las flechas son lo único allí que no cambia. Todo lo demás sí, te darás cuenta de ellas de inmediato en tu primera incursión. Pintura en aerosol amarilla brillante, generalmente a la altura de la cintura, a veces más baja, a veces más alta, dependiendo de la pared. Apuntan hacia los pasillos, a la vuelta de las esquinas, a través de espacios abiertos que no parece que deban conectar con nada. No hay un patrón en el lugar donde aparecen, pero una vez que ves una, la sigues. Ese es el trabajo. Nadie me dijo quién las puso ahí. No formaba parte de la información inicial y no estaba en ninguno de los papeles que nunca firmé. Pero se nota que no se hicieron todas a la vez. Diferentes trazos, grosores, algunas más limpias que otras, diferentes latas, diferentes manos. Se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo. Cada conserje deja algunas atrás. Así es como funciona el sistema. Antes de mi primer trabajo real, me lo explicaron en el almacén, no dentro de los backrooms imparados frente a la puerta del teclado numérico. Sigue las flechas, dijo el tipo. Solo las amarillas. ¿Qué pasa con las descoloridas? Pregunté. ¿No las sigues? ¿Y si parecen estar cerca? No lo están, dijo. Esa fue toda la conversación. La primera vez que estás ahí dentro el tiempo suficiente, empiezas a entender por qué son tan específicos con el color. La iluminación allá abajo no es estable. Zumba, parpadea, cambia lo suficiente como para que los colores no siempre se vean igual de un pasillo a otro. El amarillo puede parecer naranja si la luz baja, puede parecer pálido si estás demasiado lejos, puede parecer algo completamente distinto si estás cansado. Así es como la gente comete errores. El trabajo que más recuerdo fue en mi tercera semana. No fue el peor que he tenido, pero sí el primero en el que tuve que tomar una decisión que realmente importaba. Me enviaron con una carga estándar. Cloro. 2 juegos de guantes, 4 bolsas, una espátula. Trabajo mediano, dijeron. Eso generalmente significa que hay más de un punto con el que lidiar, pero nada demasiado disperso. Encontré la primera flecha y empecé a moverme. El camino estaba limpio. Líneas rectas, giros claros, nada complicado. Eso suele ser una buena señal. Significa que alguien pasó hace poco y actualizó la ruta. Se nota cuando un camino se ha usado mucho. La alfombra se desgasta por los bordes. Las paredes tienen marcas de donde la gente rozó demasiadas veces. A los 15 minutos llegué a una bifurcación. 2 pasillos, ambos estrechos, ambos del mismo color, misma iluminación, mismo olor. Eso es normal. Lo que no era normal era que había flechas apuntando hacia ambos pasillos. Una era el amarillo brillante de siempre, lo suficientemente fresca como para que aún pudieras ver, donde la pintura había goteado ligeramente en la parte inferior. La otra era parecida, el mismo diseño, la misma dirección, el mismo tamaño, solo que un poco diferente. Si no supieras lo que estás buscando no lo notarías, pero una vez que has bajado un par de veces, empiezas a notar la diferencia. Las reales son consistentes, el color no cambia sin importar dónde te pares. Los bordes son ásperos de la misma manera, tienen una especie de seguridad. La otra no tenía eso. Parecía correcta, pero no se sentía correcta. Me quedé allí parado durante mucho tiempo. No porque no supiera qué hacer, sino porque podía ver lo fácil que sería equivocarse. La misma dirección, la misma posición, tan cerca que si estuvieras un poco cansado, un poco apurado o pensando en cualquier otra cosa que no fuera esa flecha frente a ti, la tomarías sin pensarlo 2 veces. Di un paso hacia ella de todos modos, solo uno, y el pasillo no cambió de inmediato. No cruzas una línea clara donde todo cambia de repente, es gradual. Caminas unos pasos, tal vez 10 o 20, y las cosas empiezan a sentirse extrañas de una manera que no puedes señalar directamente. Me di la vuelta y regresé caminando. No corres a menos que tengas que hacerlo, y esta no era una de esas ocasiones. Regresé a la intersección, me quedé allí un segundo, mirando ambas flechas de nuevo, y ahora la diferencia era más obvia. La real era sólida, brillante, no cambiaba sin importar cuánto parpadearan las luces en el techo. La otra se veía más opaca, como si estuviera absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. El mismo diseño y dirección, pero incorrecta. Fui por el camino correcto. El lugar del trabajo no estaba lejos después de eso. Tal vez a otros 5 minutos por el camino correcto. Era lo que esperaba para un trabajo mediano. Ni pequeño ni disperso, lo suficiente como para usar la mayor parte de lo que traía conmigo. Mientras trabajaba encontré algo cerca de la pared. Una cubeta, del mismo tipo que tenemos nosotros, la misma marca, con la tapa ligeramente agrietada. Caminé hacia ella y la empujé con mi bota antes de tocarla. Eso es lo estándar. No agarras nada allá abajo sin revisarlo primero, créeme. No se movió. Me agaché y la abrí por completo. Había residuos secos dentro, oscurecidos, endurecidos, desiguales a los lados, como si llevaran mucho tiempo ahí. Sin herramientas, ni guantes, ni bolsas, solo la cubeta. Alguien había llegado hasta ahí, solo que no regresó.
La cerré y la dejé donde estaba. No cargas peso extra al salir a menos que te lo ordenen. Esa no es parte del trabajo. No arreglas todo. Haces lo que te asignan y dejas el resto. En el camino de regreso pasé de nuevo por la intersección. Ambas flechas seguían allí. Esta vez no miré la incorrecta ni siquiera por un segundo. Me mantuve en el camino correcto y lo seguí de regreso hasta la puerta. Cuando salí se lo conté. 2 flechas, dije, en la misma bifurcación. No seguiste. La brillante, dije. Él asintió. Eso fue todo. Sin explicaciones ni seguimiento, solo la confirmación de que tomé la decisión correcta. Después de eso empecé a notarlo más. No en cada incursión, pero sí bastante seguido. Flechas que casi eran las correctas, caminos que parecían utilizables si no prestabas atención. No es aleatorio, es constante en la forma en que aparece. Como si algo allá abajo estuviera intentando copiar el sistema, lo suficientemente cerca como para engañarte, no lo suficientemente cerca como para salvarte. Ahora no lo dudo, si el color no es exacto no lo toco, no doy un paso hacia él, no lo pruebo, no intento ver a dónde va, no hay ninguna ventaja en revisar, solo hay un resultado si te equivocas, nunca regresarás. Nunca te quedes más de 120 minutos. Te dan un temporizador antes de cada turno. No es opcional ni una sugerencia. Lo revisas antes de entrar, lo inicias en el segundo en que cruzas la puerta, y no discutes con él una vez que está corriendo. 2 horas 120 minutos. Ese es el límite. Nadie explica por qué. Las primeras incursiones no sentirás nada diferente. Entras, sigues las flechas, haces el trabajo, regresas. 40 minutos, tal vez una hora. Queda mucho tiempo en el reloj. Se siente manejable, y así es como hacen que te sientas cómodo. Los trabajos más profundos son donde la cosa cambia, esos en los que te dicen con anticipación que lleves suministros extra, más cloro y bolsas, guantes más gruesos. Eso generalmente significa que vas a entrar más a fondo, siguiendo rutas más largas, pasando más tiempo en áreas que no se han tocado en mucho tiempo. Ahí es cuando el temporizador empieza a importar. La incursión donde aprendí el límite no tenía nada de especial sobre el papel. Una asignación estándar, más profunda de lo habitual, pero no marcada como de alto riesgo. Llevé lo que me dijeron que llevara y entré como en cualquier otro turno. La ruta era más larga que la mayoría, con más giros, menos líneas rectas. Las flechas seguían siendo claras, pero no estaban tan frescas. Algunas habían sido pintadas sobre marcas más viejas. Podías ver las capas debajo si mirabas lo suficientemente de cerca. Eso suele significar que el camino ha sido ajustado más de una vez. Seguí moviéndome. Para cuando llegué al lugar, ya llevaba más de una hora dentro. Quedaban 58 minutos. Tiempo suficiente si no lo desperdiciaba. El trabajo en sí estaba disperso, no en un solo punto, sino en una serie de áreas más pequeñas a lo largo de la misma sección del pasillo. Eso es peor que una sola ubicación. Tienes que moverte entre ellas, llevar la cuenta de lo que ya has manejado, asegurarte de no regresar sobre tus pasos sin darte cuenta. Bueno, trabajé a un ritmo constante, sin prisas ni atajos, no te pones descuidado allá abajo, sin importar cuánto tiempo creas que tienes. Así es como conviertes un trabajo mediano en algo más. Cuando terminé revisé el temporizador de nuevo, 12 minutos restantes, y ahí es donde la mayoría de la gente comete el error. Ven tiempo en el reloj y piensan que significa que tienen margen para moverse, margen para ajustar, tal vez tomar un camino más rápido de regreso, tal vez revisar algo por lo que pasaron al entrar. Yo no hice nada de eso, me di la vuelta y seguí las flechas, exactamente por el mismo camino por el que vine. Los primeros minutos fueron normales, el mismo pasillo, los mismos giros, el mismo zumbido de las luces en el techo, y luego algo empezó a sentirse extraño. No era obvio, nada que pudiera señalar de inmediato, simplemente incorrecto. Llegué a una esquina que recordaba claramente, un giro a la izquierda marcado por una doble flecha, una encima de la otra. Lo tomé, caminé unos 20 pasos y me detuve. El pasillo frente a mí se veía familiar, demasiado familiar. Me di la vuelta y miré hacia atrás. La misma esquina, la misma doble flecha, el mismo ángulo en la pared. No debería haber estado allí detrás de mí, no de esa manera. Revisé el temporizador, quedaban 7 minutos. No entré en pánico, todavía no. El pánico te hace moverte más rápido de lo que deberías, y la velocidad no ayuda si vas en la dirección equivocada. Regresé a la esquina y miré las flechas otra vez. Eran correctas. El mismo color y posición, ninguna diferencia que pudiera ver. Elegí una y la seguí. Otro pasillo, otro giro, otro tramo que sentía que ya había caminado. El lugar no estaba cambiando frente a mí, estaba cambiando a mi alrededor. Cambios sutiles, esquinas que se repetían, distancias que se estiraban lo justo para que las cosas no alinearan como debían. Revisé el temporizador otra vez, 4 minutos, y fue entonces cuando escuché algo. No estaba justo detrás de mí. Estaba a un lado en algún lugar paralelo a donde yo caminaba. Un sonido constante, como algo moviéndose al mismo ritmo que yo. No fui a buscarlo. Esa es otra parte del trabajo.
No vas a buscar lo que escuchas a menos que sea absolutamente necesario, y la mayoría de las veces no lo es. Seguí moviéndome. Las flechas seguían allí, todavía brillantes, todavía consistentes. Eso era lo único que no cambiaba. Me concentré en ellas y dejé de prestar atención a todo lo demás a mi alrededor. El pasillo se abrió más adelante en una sección más ancha. Lo reconocí de inmediato, no por la forma sino por el piso. Había estado allí antes, lo sabía porque yo lo había limpiado. Había una sección de alfombra en la que había trabajado al inicio del trabajo. Había tomado más tiempo del que debería. Recuerdo haber pensado que no se limpiaba como se suponía, no por completo. Ahora lo estaba mirando de nuevo. Revisé el temporizador. El sonido a un lado seguía allí, más cerca ahora. Seguí las flechas. Un giro más. Línea recta. Otra punta de flecha más brillante que el resto. Eso es algo que aprendes a reconocer. Las que están más cerca de la salida suelen ser las más claras, vueltas a pintar más seguido, mejor mantenidas. Me moví hacia ella, y el pasillo se estiró más de lo que debería, pero la flecha se quedó en su lugar. No cambió ni se movió, y así es como sabes que estás en el camino correcto. El sonido detrás de mí se estaba acercando. Llegué al último giro y vi la puerta. La misma de siempre, de metal, sin manija de este lado, solo el contorno contra la pared donde no encaja del todo bien. Revisé el temporizador una última vez, 30 segundos. Crucé y cerré la puerta detrás de mí. Y el sonido se detuvo de inmediato. Me quedé allí en el almacén por un momento sin moverme. Cuando finalmente miré hacia atrás a la puerta estaba exactamente como siempre, cerrada, sellada. Demasiado cerca, muchacho. Demasiado cerca, dijo un hombre, por eso te damos el temporizador. Eso fue todo. Bueno, después de eso, siempre me daba 15 minutos de margen para cada trabajo. Si la riegas y te quedas aunque sea un segundo de más, no te dan tiempo extra, jamás. Después de 2 horas el lugar deja de dejarte salir. Regla 3. Si entras en una habitación llena de botarga, ve a una esquina y quédate completamente quieto. No te advierten sobre qué habitaciones te van a tocar. No hay mapa, ni lista de ubicaciones que evitar. Ninguna sesión informativa que te diga en qué tipo de espacio vas a entrar. Sigues las flechas, llegas al lugar de trabajo y con lo que sea que esté allí es con lo que lidias. Algunas habitaciones se parecen a todo lo demás. Mismas paredes, alfombra e iluminación. Otras no. La habitación de las botargas es una de las que no. La primera vez que la vi, no estaba solo. No suelen enviar a 2 personas abajo a menos que esperen un trabajo más grande, algo disperso o más pesado de lo normal. Y así fue como conocí a Carlos Fuentes. Él llevaba trabajando más tiempo que yo. No por mucho, pero lo suficiente como para moverse, como si supiera lo que estaba haciendo. No hablábamos mucho, nadie lo hace realmente allá abajo. Lo mantienes simple, te ciñes al camino. Llegas al lugar, haces el trabajo y te vas. Antes de entrar nos dijeron que lleváramos extra. Cloro, bolsas, un segundo juego de herramientas. Eso generalmente significa que el trabajo no está contenido en un solo punto. Es algo mucho más grande, más con qué lidiar. Cruzamos la puerta y seguimos las flechas como de costumbre. El camino empezó normal. Pasillos rectos, marcas limpias, nada extraño. Después de unos 20 minutos, el espacio empezó a abrirse. Paredes más anchas, techo más alto, eso pasa a veces. No a menudo, pero lo suficiente como para no cuestionarlo de inmediato. Luego llegamos a la entrada. No era una puerta, solo una abertura en la pared, más ancha que el pasillo que conducía a una habitación que no encajaba con nada más allá abajo. La alfombra dentro se veía más limpia, no nueva pero no desgastada. La iluminación también era más brillante, no parpadeaba ni zumbaba tanto, solo era constante. Había formas dentro. Al principio parecían exhibiciones, grandes figuras de pie en su lugar, espaciadas por la habitación. Colores brillantes, siluetas familiares. Carlos entró primero, yo lo seguí 2 pasos antes de verlas claramente. Botargas, no disfraces ni accesorios, figuras completas de 8, tal vez 10 pies de altura. Versiones gigantescas de cosas que reconoces de inmediato, incluso si no las has visto en años. Mickey, Donald, Goofy, otros detrás de ellos, más difíciles de distinguir al principio. Estaban de pie en diferentes posiciones alrededor de la habitación. Algunos mirando hacia el frente, otros girados ligeramente hacia un lado, todos inmóviles. Las proporciones estaban mal. Extremidades demasiado largas, cabezas ligeramente demasiado grandes incluso para lo que se suponía que eran. Los rostros estaban estirados. Una vez que lo veías ya no podías dejar de verlo, pero los ojos eran la peor parte. No eran negros ni estaban vacíos, estaban brillando. Un rojo bajo y constante, como si algo detrás de ellos estuviera empujando luz desde el interior. Carlos dejó de moverse. Y fue entonces cuando recordé la regla. Si entras en un sakion llena botargas, ve a una esquina y quédate completamente quieto. No lo dudé. Retrocedí lentamente hasta que mi hombro tocó la pared, y luego me moví de lado hasta que llegué a la esquina más cercana. Dejé mi bolsa en el suelo sin
apartar los ojos de la habitación y me quedé allí perfectamente quieto. Carlos no se movió de inmediato. Seguía mirándolas intentando entenderlo. Y ese es un error común. Intentar entender lo que estás mirando en lugar de simplemente seguir una regla. Carlos, dije a la esquina, no te muevas, hermano. Pero no escuchó, y una de las botargas se movió. Fue un cambio pequeño al principio, una postura diferente, como el peso moviéndose de un pie al otro, y luego otra lo hizo y otra. Ya no estaban completamente quietas. Carlos dio un paso atrás y eso fue suficiente, una de ellas se movió. No cruzó la habitación de la forma en que lo haría una persona, no corrió, no dio pasos que pudiera seguir. Simplemente estaba ahí, y luego ya no. Y luego estaba más cerca. Carlos se dio la vuelta para correr. Y no logró dar ni 3 pasos, algo lo agarró por un lado, una mano demasiado grande para ser humana, dedos envolviendo la parte superior de su cuerpo como si no necesitara esforzarse mucho. Lo levantó del suelo sin perder velocidad. Él no gritó de inmediato después. Y el sonido se cortó rápido. Sabes, todo en tu cuerpo te dice que reacciones, que te des la vuelta, que des un paso atrás, que hagas algo. Pero la regla no es complicada, no te da opciones. Solo vas a una esquina y te quedas perfectamente quieto. Así que mantuve la mirada al frente, sin enfocarme en nada durante demasiado tiempo. Tampoco te quedas mirando fijamente, sigues el movimiento sin centrarte en él. Eso es algo que aprendes sin que te lo digan. La habitación cambió, todas se estaban moviendo ahora. No rápido, no como la primera, un reposicionamiento lento y constante, cruzando el espacio en amplios arcos, pasando por áreas donde Carlos había estado parado segundos antes. Una de ellas arrastró algo por la alfombra a una corta distancia, luego lo soltó. Las botargas se movían por la habitación, dando vueltas, pavoneándose, deteniéndose, comenzando de nuevo. Unas pocas pasaron cerca de donde yo estaba parado, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver detalles que no había notado en la entrada. Las costuras a lo largo de los bordes de sus caras, la forma en que sus bocas estaban moldeadas detrás de la capa exterior, dientes donde no debería haber ninguno. Pero no reaccioné, ni siquiera cambié mi peso de pierna. El tiempo se estira en lugares como ese. Pudo haber sido 1 minuto, pudieron haber sido 10. No lo mides de la misma manera que afuera. Solo esperas. Eventualmente, el movimiento disminuyó. Una a una, regresaron a posiciones que se parecían a las que tenían al principio. No exactamente iguales, pero lo suficientemente cerca, como para que si no hubieras estado mirando, pensarías que nada había cambiado. La habitación se quedó quieta de nuevo. Esperé más tiempo. Siempre esperas más tiempo del que crees que necesitas. Cuando finalmente me moví, lo hice de la misma manera que llegué allí. Lento y controlado, sin movimientos bruscos, recogí mi bolsa y retrocedí hacia la entrada muy despacio. Las flechas seguían siendo visibles desde donde estaba, eso era lo único que necesitaba. Salí, encontré el camino y seguí moviéndome. No regresé por Carlos, no quedaba mucho por lo que regresar. 2 días después, me enviaron de vuelta. La misma ruta y habitación. Termina, lo dijeron. Llevé extra. Cuando llegué a la habitación otra vez, estaba vacía esta vez, excepto por lo que quedaba de Carlos. Hice lo que iba a hacer y me fui por donde entré. Y no he vuelto a ver esa habitación desde entonces. Eso no significa que haya desaparecido. Solo significa que está en otro lugar ahora. La regla no es complicada. No corres, no la pones a prueba. No intentas ser más rápido que algo que no se mueve de la manera en que tú lo haces. Encuentras una esquina. Te quedas quieto y no te muevas. Carlos, bueno, él se movió. Y ahora está bien muerto, se regla 4. Si las luces se ponen rojas, vete de inmediato. Las luces son la única cosa que aprendes a ignorar. Siempre están ahí. Después de unas pocas incursiones, se convierten en ruido de fondo. No pasa a menudo. En la mayoría de los turnos, las luces siguen igual desde el momento en que entras hasta el momento en que vuelves a salir. Con suerte. Pero cuando cambian no lo hacen despacio. No te dan una advertencia. La incursión en la que aprendí eso fue una limpieza estándar. Ni profunda ni superficial a media distancia. No me dijeron que llevara extra, así que no lo hice. Solo el equipo de siempre. Cloro, bolsas, guantes y herramientas. El camino de entrada estaba limpio, flechas lo suficientemente frescas como para no tener que revisarlas 2 veces, el tipo de trabajo que esperas terminar en menos de 1 hora y olvidar. El lugar era un solo tramo de pasillo, largo, recto, sin nada que se bifurcara. Eso es raro. La mayoría de las áreas allá abajo se tuercen o se dividen, pero esta corría en una sola dirección sin interrupciones. Podías ver el final si te parabas en el lugar correcto. El piso no estaba limpio, no de una manera que no hubiera visto antes, solo que era más pesado de lo habitual, disperso en lugar de contenido. Eso es peor, significa más tiempo en un solo lugar, más pasadas con las mismas herramientas, más posibilidades de perder la noción de dónde estás. Dejé mi bolsa y empecé a trabajar. Estaba como a la mitad cuando las luces parpadearon. Eso no es inusual, pasa a veces.
Una caída rápida, luego se estabilizan. No miré hacia arriba de inmediato, solo seguí trabajando. Y luego parpadearon de nuevo, más tiempo esta vez. Me detuve, miré hacia arriba, y las luces ya no eran blancas, eran rojas. Cada lámpara a lo largo del pasillo había cambiado al mismo tiempo, mismo color e intensidad. Ya no parpadeaban, solo una luz roja fija que se extendía a lo largo del corredor. Todo se veía diferente bajo ella. Las paredes ya no eran amarillas, eran más oscuras, desiguales, como si el color no se mantuviera bien. El piso se veía mal, no solo las partes en las que estaba trabajando, sino todo. Y ahí fue cuando dejé caer lo que estaba haciendo. No terminas el trabajo, no empacas ordenadamente, solo te vas. Dejé el resto donde estaba y me moví hacia la flecha más cercana. El camino de regreso era el mismo por el que entré. Eso era lo que parecía, pero bajo esa luz no se sentía igual. El pasillo parecía más largo, las flechas más separadas, las esquinas más afiladas de lo que deberían haber sido. No te detienes a comprobar o verificar, solo te mueves. Lo suficientemente rápido como para salir, no lo suficientemente rápido como para perder el equilibrio. Seguí las flechas hasta el primer giro, luego el segundo. Escuché algo detrás de mí. No me di la vuelta. No te das la vuelta a menos que tengas que hacerlo. Esa es otra cosa que aprendes. La mayoría de las veces mirar no ayuda. Solo confirma algo que ya sabes que no querías ver. Seguí moviéndome. Otro giro, otro tramo. Las flechas seguían allí, del mismo color, siendo lo único que no cambiaba. Seguí las flechas. Entré en el tramo final y luego la puerta estaba allí, igual que siempre. La crucé y la cerré. Detrás de nada me siguió. Todo se detuvo en el segundo en que la puerta se selló. Quedé allí por un segundo, respirando, escuchando los ruidos normales del otro lado. Cuando revisé mi bolsa me di cuenta de que había dejado la mitad del trabajo sin terminar. No me pagaron. Al día siguiente enviaron a alguien más para terminarlo, y no regresó. Regla 5. Si entras en una sala que parece tienda de abarrotes, escóndete en el pasillo de los cereales, y mantén la cabeza baja hasta que pase. No te lo esperas cuando sucede. La mayoría de los backrooms se ven iguales. Y luego a veces, no. La primera vez que vi la sala de la tienda de abarrotes, pensé que había salido a un lugar donde no debía estar. Estantes reales, completamente abastecidos, cajas, latas, empaques que parecían normales a simple vista. Colores brillantes, nombres de marcas que reconocerías. Se veía más limpio que cualquier otra cosa allá abajo. Organizado con pasillos que corrían rectos, paralelos, espaciados como una tienda real. Había flechas que conducían al interior. Esa es la única razón por la que entré. La regla no estaba explicada, nunca lo está, solo era una línea en la lista. Si entras en una sala que parece tienda de abarrotes, escóndete en el pasillo de los cereales, y mantén la cabeza baja hasta que pase. Pecala. No lo cuestioné. Me moví directo al pasillo más cerca marcado con cajas de cereales. Los estantes estaban completamente llenos. Cornflakes, sucaritas, pilas de ellos fila tras fila, todos mirando hacia el frente como si acabaran de ser colocados. Sin polvo, sin daños, perfectamente allí. Me agaché y quité unas cuantas cajas del camino, lo suficiente como para crear un espacio detrás de ellas. Y luego me acurruqué, manteniendo la cabeza por debajo de la línea del estante, y me quedé quieto. No me asomé demasiado, no me puse de pie, solo me mantuve agachado y esperé. Al principio no hubo nada, y luego escuché pasos, rápidos, no controlados como los de una persona al caminar. Eran desiguales, pesados, moviéndose rápido por los pasillos sin disminuir la velocidad. El sonido de algo rozando contra los estantes al pasar. No me moví, los pasa de lo que esperaba. Y luego lo vi, a través del espacio entre las cajas. Piernas, pantalones blancos holgados como de payaso, colgando flojos alrededor de las piernas, moviéndose demasiado rápido para que la tela se asentara correctamente. Había algo en ellos, oscuro, desigual, que resaltaba contra el blanco, y luego se detuvo, justo enfrente de mí. Podía verlo claramente desde las rodillas hacia abajo. No se movió, solo se quedó allí parado. Me mantuve abajo. Estaba escuchando, estaba esperando algo. Mantuve los ojos fijos en el mismo punto, sin rastrearlo ni intentar ver más de lo que ya estaba allí, pero se quedó más tiempo que cualquier otra cosa con la que haya lidiado. No me moví. Después de un rato los pasos empezaron de nuevo, rápidos, en la misma dirección de la que vinieron. A la misma velocidad, se fue igual de rápido. Me quedé donde estaba. Conté en mi cabeza, le di más tiempo del que creía que necesitaba. Luego más, cuando finalmente moví las cajas de cereales lo hice despacio. Empujé las cajas de nuevo a su lugar. Me levanté lo suficiente para ver por encima del estante y rizar el pasillo vacío. La sala se veía exactamente de la misma manera que cuando entré. No me quedé. Encontré las flechas y me fui inmediatamente. Y no he vuelto a ver esa sala, pero recuerdo exactamente dónde estaba el pasillo de los cereales. Y recuerdo cuánto tiempo estuvo allí parado, sin moverse. Regla 6. Todo en los backrooms está intentando matarte. Las primeras 5 reglas te dan algo que hacer. Sigue, observa, vete.
quédate quieto. Esta simplemente elimina la última mala suposición que la gente trae consigo, la cual es que algo allá abajo podría no ser del todo malo si lo entiendes lo suficientemente bien. Sí, así no es como funciona. No hay espacios neutrales, ni habitaciones inofensivas, ni entidades que puedan ignorarse si solo mantienes tu distancia. Si existe allá abajo, tiene una función. Y esa función en Tarte empiezas a verlo en el trabajo, no en un empleo en particular, sino en cómo se comporta el lugar con el tiempo. Las áreas que estaban limpias no se quedan así. Los caminos que eran estables cambian lo justo para atraparte. Si confías en la memoria en lugar de las flechas, el equipo dejado atrás se mueve no al azar, sino de formas que lo ponen frente a ti otra vez cuando no debería estarlo. Incluso las habitaciones que parecen no hacer nada, las habitaciones que están vacías, los pasillos que están silenciosos, requieren que sigas las reglas exactamente. Porque el momento en que los tratas como si estuvieras a salvo, es el momento en que dejas de prestar atención. El trabajo existe porque la gente sigue entrando y no regresa. Eso nunca disminuye, no se reduce, no hay una versión de esto en la que el lugar se descifre y el trabajo se detenga. Siempre voy a tener trabajo, siempre hay otra llamada, siempre hay otra sección que necesita ser manejada, siempre aparece algo nuevo donde no estaba. Puedes limpiar lo que está frente a ti, pero no estás arreglando nada. Solo estás restableciendo una pequeña parte el tiempo suficiente para que la siguiente persona llegue un poco más lejos antes de que ya no lo haga. Así que sigues las reglas. No porque te hagan estar a salvo exactamente, no estás a salvo allá abajo, sino porque evitan que cometas los errores obvios, no pones nada a prueba, no improvisas y no asumes que algo es inofensivo solo, porque aún no ha hecho nada. Allá abajo esa es la diferencia entre terminar un turno y convertirte en el siguiente desastre que alguien más tiene que limpiar. Si piensas que algo no es peligroso, bueno, ahí es cuando mueres. Y eso es todo, supongo. Quiero decir, probablemente nunca necesitarás nada de esto. Hasta donde sé, solo hay una entrada activa en el país a la vez. Se mueve cada 6 años. No sabemos cómo y no sabemos por qué, pero lo hace. Justo ahora está aquí, en Astrask, Ciudad Juárez, Chihuahua, en la parte trasera de una tienda de abarrotes. Probablemente has pasado caminando sin notarlo y aquí, sí. En unos años ya no estará aquí. Así que, sí, escucharás sobre los backrooms eventualmente. Historias en internet, videos, gente tratándolo como un chiste o algún tipo de leyenda urbana. Eso está bien, ya sabes, cree lo que quieras, la mayoría de la gente lo hace, pero hasta donde sé, soy el único conserje en el personal que tiene una tasa de supervivencia a largo plazo. Es decir, soy el único que no está muerto todavía, así que tal vez quieras escucharme. Si alguna vez te lo topas, ya sea aquí o en algún otro lugar cuando se mueva de nuevo, no lo pienses demasiado. No se verá especial. No se sentirá importante. Solo será una puerta donde no debería haber una puerta, en un lugar que parece normal. Un almacén, un taller mecánico, tal vez un aeropuerto, tal vez un lugar aún más pequeño como un closet. Si eso sucede, no intentes entenderlo. Solo sigue las reglas tal como las he planteado y tal vez no mueras.